Esta respuesta no va ligada al nombre de la persona que ven ustedes en pantalla, o por lo menos la persona virtual, sino por el tema, porque insistentemente cuando se dice que María es Madre de Dios, surgen esos comentarios, son vídeos que se ven. Bueno, esa es nuestra fe cristiana católica. Y nuestra fe cristiana católica tiene su fundamento en este comentario, fuera de la expresión verbal o externa de este comentario, ¿verdad? Dice, no han entendido las dos naturalezas de Jesús. Dios no puede morir. La herejía es pensar que Dios tiene madre. Después de unas respuestas que yo le doy, pues él empieza diciendo, usted no sabe nada, usted no ha entendido, aquí quien tiene razón soy yo. Bueno, pues lo que usted dice no es nuevo. En el siglo IV surgió un tal Nestorio, que decía precisamente lo que usted dice. Y esto se consideró en el concilio de Éfeso como una herejía. De hecho, hasta formó una iglesia que se separó del cristianismo universal, de la iglesia madre, que es la iglesia católica, la única que ha existido hasta el siglo XII, que se divide después con la ortodoxia y después más adelante, ¿verdad?, con la que conocemos con la reforma protestante, que ellos no niegan que María sea Madre de Dios. Pero Nestorio sí lo negaba. Y en el fondo de su negación es precisamente eso, que no ha entendido las dos naturalezas de Jesús, porque tomaba a Jesús como dos sujetos. Entonces, María es madre de Jesús, pero no es madre del Verbo. Entonces hay dos sujetos en Cristo. Dos sujetos significa dos personas. Es que Jesús son dos naturalezas, pero es un sujeto, una sola persona. Y las dos naturalezas quedan unidas en la única persona de Cristo, que es la persona divina. Esta herejía sobre la persona de Cristo fue iniciada, como he dicho, por Nestorio, siglo IV, obispo de Constantinopla, que le negó a María el título de Theotokos. Es decir, que literalmente sería quien lleva a Dios, o menos literalmente, Madre de Dios. Nestorio declaró que ella solamente había llevado en su seno, como muchos dicen hoy, a la naturaleza humana de Cristo, y así propuso el título alternativo no de Theotokos, sino de Christotokos, es decir, quien lleva a Cristo o Madre de Cristo. Los teólogos católicos ortodoxos reconocieron que la teoría de Nestorio fracturaría a Cristo en dos personas separadas, una humana y una divina, unidas en una especie de unidad desligada. Es decir, que no tenía ningún tipo de unidad, sino artificial, externa, dos sujetos distintos, de los cuales uno solo de ellos, el sujeto humano, estaría en el seno de María. ¿Qué hizo la Iglesia entera? La Iglesia universal, la cristiana católica, la que existía hasta entonces solamente. La Iglesia reaccionó en el 432 con un concilio en Éfeso, definiendo que María puede ser propiamente llamada Madre de Dios. No en el sentido de que ella es anterior a Dios, o que ella es la fuente de Dios, o en el sentido de que le ha dado el ser a Dios, sino en el sentido, y así se entiende, en el sentido de haber tenido en su vientre materno a la persona de Dios encarnado. Es dudoso, haciendo un análisis histórico, que Nestorio creyera que era una herejía cuando él declaraba Christotokos a María en este siglo, ¿verdad? Porque la Iglesia oriental en Asiria, que es donde se dio esta herejía, ha sido históricamente considerada nestoriana. Por eso hubo una escisión ya en este siglo y se ha firmado una iglesia nestoriana que todavía hoy sigue, pero se ha firmado una declaración cristológica totalmente ortodoxa conjuntamente con la Iglesia católica y la Iglesia nestoriana, que ha rechazado precisamente el nestorianismo. Esta iglesia
está ahora mismo en proceso de entrar en una comunión eclesiástica total con la Iglesia Católica. Bueno, pues eso es la historia. Como reacción a esta herejía surge el monofisismo, es decir, que en Cristo hay solamente una naturaleza, o mejor dicho, que Cristo en dos personas con dos diferentes naturalezas se pasa al otro extremo, diciendo que solamente hay una naturaleza divina que se fusiona lo humano con lo divino, pero no va a existir no van a existir dos naturalezas en Cristo. Por subrayar la unicidad de Cristo se niegan las dos naturalezas. En el otro lado, al subrayar que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, se niega la única persona en Cristo. Bueno, espero que no sea muy complicado. Esa es la historia de nuestra fe, que a lo largo de 2000 años se ha ido definiendo en los dogmas. En este caso, tenemos el dogma de la maternidad divina. ¿Esto sigue o se ha parado? Sí, sigue. Pensaba que se había parado. En fin, por mi parte no tengo nada más que decir. Textos bíblicos hay un montón donde se habla de María como madre de Jesús. No solamente la que lleva a Jesús, es que la lleva en el seno y le da a luz es la que se llama madre. Jesús es verdadero hombre, Jesús es verdadero Dios, por lo tanto, María se puede decir que es madre de Dios, no en el sentido en que ha dado inicio a la vida divina, en que le ha dado el ser al Dios eterno, sino en que lleva al Dios en la persona del Verbo encarnado en su seno para que así se haga hombre y nos salve, porque si no asumen nuestra humanidad, difícilmente nuestra humanidad ha podido ser llevada a Dios. Y si Jesús no es Dios, ahí tenemos que difícilmente nos ha salvado, que era otra de las preguntas. Solamente Dios puede salvar del pecado. Si Jesús no es Dios, no nos ha... Es que dice Cristo, no nos ha salvado. Sí, nos ha salvado ya. Él lo dice, tomen, coman, beban, esto es mi cuerpo que se entrega, esta es mi sangre de la nueva alianza, derramada por muchos para el perdón de los pecados, para el perdón de los pecados. Cristo murió para el perdón de los pecados, eso es la salvación. Otra cosa es que nosotros tengamos todavía que acoger esta salvación por medio de la fe y en los sacramentos de la Iglesia. Bendiciones y repito, no respondo directamente a esta persona que está aquí indicada como persona virtual, sino que es algo que es muy reticente a la hora de que yo hablo de Madre de Dios. Yo en los vídeos que hago son para católicos, es para profundizar nuestra fe y para que en los comentarios del Evangelio de cada día que leemos nosotros en la liturgia, en la misa, pues tengamos un material para la lección divina, para orar con ellos, para seguir profundizando en nuestra fe a partir de la palabra de Dios que nosotros, los católicos, la leemos todos los días, en la misa todos los días, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. De tal manera que en 3 años, cada 3 años nosotros hemos leído toda la Biblia. Imagínense, unos que tenemos ya, estamos en los 60, pues hemos leído ya varias veces la Biblia, ¿verdad? Si leemos la Biblia, la oramos, la meditamos, la estudiamos e intentamos en la fe de la Iglesia Cristiana Católica entender su significado para la vida en Cristo. Bendiciones y hasta pronto. Y lo mismo vale para la muerte de Dios. El Dios eterno no muere, pero en el hecho de que Jesús ha muerto en la cruz y Jesús es verdadero hombre y es verdadero Dios, quien ha muerto en la cruz y por eso hemos sido salvados por su muerte y resurrección, es Dios hecho carne, la persona del Verbo, segunda persona de la Santísima Trinidad. Espero que esto lo tengamos claro. De nuevo, bendiciones, un abrazo y este canal es para los que cristianos católicos quieran profundizar la fe. No es un canal que pretende destruir ninguna fe de otras iglesias o denominaciones o personas, con todo el respeto, pero esta es nuestra fe y en mi casa yo la comparto con aquellos que quieran crecer en ella. Así es este canal.